y vamos a invitar a mi hermano Abraham Gordillo, porque él tiene exactamente, va a hablar del sábado. Así que vamos a recibirle. Adelante, mi hermano, los micrófonos son suyos. Pasa a vosotros, hermanos. Un gusto volver a verlos y tener la oportunidad. Agradezco a nuestro pastor la oportunidad que me da. Esperemos colaborar en esto. Ya mi hermano Mario me mete en un severo problema, pero aún con ello quisiera darle un tinte al tema, mis hermanos. Precisamente el tema aborda una pregunta sobre el sábado, si debemos guardarlo sí o no. Y a lo mejor de ahí se pudieran derivar otra serie de preguntas, cómo guardarlo. También suena relevante. Quizá no pueda responder a todas las preguntas, porque a fin de cuentas, mis hermanos, a fin de cuentas, la respuesta inmediata de guardar el sábado, para nosotros, pues es una respuesta afirmativa. Es algo que entre nosotros no está puesto a discusión. Entonces, teniendo esta seguridad, mis hermanos, teniendo esto en mente, podemos quizá hacer una reflexión que es por la que los quiero guiar, mis hermanos, relacionando al sábado en un ambiente en el que debe de estar. El sábado, mis hermanos, es parte de un conjunto de leyes. Y siendo el sábado parte, entonces, aquí me permite introducir este término, una estructura jurídica y legal, no lo podemos abordar tampoco de una manera totalmente individual, como un mandamiento aislado. No, es parte de un todo. Y aunque lo puedo analizar de manera específica, al mismo tiempo no puedo olvidarme que es parte de un complejo, de un todo. Entonces, mis hermanos, teniendo esto como antecedente, permítanme compartir una presentación. Normalmente me baso en una presentación. Por ahí voy a meter en líos también a mi hermano Emanuel, porque voy a estar entrando y saliendo. A ver si me ayudas, por favor, mi hermano Emanuel, con algunos textos que quiero puntualizar. Y otros los vamos a buscar así en la Biblia para no quitar la presentación, mis hermanos. Entonces, permítanme hacerlo e iniciar esto, mis hermanos. Oh, perdón, mis hermanos. Aquí traigo un pequeño lío. Disculpen, permítanme un instante, hermanos. Mis hermanos, ¿sí están viendo la presentación? ¿Sí? ¿Sí se ve, Manuel? Sí. Se ve solamente su pantalla, mi hermano, pero se ve el archivo el sábado PPTX, pero no tenemos acceso a ella todavía, mi hermano. Ah, ok. Permítanme tantito, por favor. ¿Ahí ya se ve algo en el fondo? No. No, mi hermano. Perdón, mis hermanos. Lo tiene que abrir primero mi hermano Abraham, presentarlo y luego a la hora de compartir, pero creo que ya la estamos viendo en este momento ya. Ah, correcto. Gracias, hermano David. Muy amable. Permítanme entonces, mis hermanos, guiarme por esta lámina, estas láminas de esta presentación. La pregunta inmediata, mis hermanos, ¿debemos guardar el sábado? Y como decíamos, pues la respuesta inmediata es que sí.
Es algo que no está puesto a discusión entre nosotros. Sin embargo, mis hermanos, déjenme darle este sesgo, este pequeño sesgo a la plática, no efectivamente de cómo guardar el sábado, no quisiera abordar eso, salvo pequeños comentarios que haga. Más bien, mis hermanos, es quisiera hablar del sábado argumentándolo como si fuera a platicar con alguien que conoce un poco de las Escrituras, o bien es parte de otro grupo evangélico, que ellos pues tienen sus pequeñas argumentaciones o grandes argumentaciones para no guardar el sábado. Quisiera yo abordar solo un punto pequeño que nos pudiera ayudar en esto, mis hermanos. Entonces, en ese sentido de ideas, mis hermanos, dice esta lámina, acompáñenme un poquito en su lectura, dice así: el sábado es parte de los 10 mandamientos, mis hermanos. Pero yo aquí detengo un poco el comentario. Esto, mis hermanos, de que es parte de los 10 mandamientos, lo descubrimos efectivamente hasta el Sinaí, hasta cuando nuestro Dios con Moisés le entrega lo que conocemos como una estructura de ley, mis hermanos, una estructura legal y jurídica. Los 10 mandamientos los incrustamos ahí, bueno, no que nosotros lo hagamos, ahí lo vemos, y entonces empieza a tener un significado especial, mis hermanos. Antes del Sinaí, mis hermanos, antes del Sinaí posiblemente no pudiéramos ver esto. Entonces, déjenme seguir adelante. Cuando el sábado es parte medular, es decir, céntrica de una estructura legal y jurídica, queremos decir con ello, mis hermanos, que el sábado tiene fuerza legal. ¿Qué queremos decir con eso, mis hermanos? Cuando decimos que tiene fuerza legal, significa que es obligatorio. Es un obligatorio para aquellos, aquí quiero aclarar esto, para aquellos que estuvieron en el Sinaí y aquellos que fueron parte de aquel pacto. Por ejemplo, si ustedes van a Éxodo 31, del 13 al 17, mi hermano Emanuel, ¿no quisieras ponerlo, por favor? Éxodo 31, por favor. ¿Qué verso, mi hermano? Sí, perdón, es 31 del 13 al 17, por favor. No lo vamos a leer todo, pero sí me gustaría tenerlo en vista inicialmente, mis hermanos. Dice así esta parte de la palabra: y tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, con todo eso vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros, por vuestras edades, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Es decir, aquí, mis hermanos, nuestro Dios empieza a darle esa fuerza legal al sábado, mis hermanos, expresado de manera plural, porque se habla, mis hermanos, en el tenor propio de la ley. Y obviamente se le da la intención propia de guardar la ley. La ley sirve para santificar. Nuestro Dios quería santificar a aquel pueblo mediante la data de la ley y particularmente del sábado. Y dice el versículo 14, así que guardaréis el sábado, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella alma será cortada de en medio de sus pueblos. Vea la fuerza legal, mis hermanos. Si seguimos adelante, mis hermanos, ¿no quieres en los versículos subir, mi estimado Emanuel? Dice el versículo 16 y 17, guardarán pues el sábado los hijos de Israel
celebrándolo por sus edades por pacto perpetuo. Esta es la fuerza de la ley, porque forma parte de una estructura, mis hermanos. Y vean cómo dice el versículo 17, el sábado para los judíos, mis hermanos. Bueno, en aquel entonces los judíos como tal no existen. Permítanme usar el término. Estamos hablando de los israelitas. Dice el versículo 17, señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Por una causal. La causal es que en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Es decir, el sábado, mis hermanos, tiene toda una intención en la antigüedad, en el pacto que se hizo, en el Sinaí. Y es una señal, mis hermanos, que identificaba aquel pueblo por una simple razón, lo que ocurrió allá en el Sinaí. Si nosotros, mis hermanos, tratamos de confirmar un poco esto, ustedes por favor vayan a Romanos 9:4. Por favor, mi hermano Emanuel, allá en Romanos 9:4, el apóstol hace una remembranza precisamente de estas cosas y nos dice lo siguiente, mis hermanos. Dice que son israelitas, de los cuales es la adopción y la gloria y el pacto y la data de la ley y el culto y las promesas. Es decir, mis hermanos, podemos aquí hacer una mezcla muy especial entre lo que leímos allá en el Éxodo y ahorita en Romanos, en donde el sábado es parte de ese pacto y el sábado es un mandamiento de señal entre Israel y nuestro Dios. Y Pablo lo refrenda. Es parte de ese pacto que se tuvo en el Sinaí. Yo quisiera clarificar allí, o trato de clarificar, mis hermanos, ese pacto no es con nosotros, mis hermanos. Ese pacto no es con la iglesia. Ese pacto es con Israel. Pero entonces, voy a compartir la pantalla nuevamente. Entonces, mis hermanos, podemos ir afirmando lo siguiente. Fíjense lo que dice ahora, esta cita la leemos así, por favor léanla en su Biblia, búsquenla. Dice Deuteronomio 5, del 2 al 3, déjenme ver esta afirmación del Señor, me parece muy relevante porque clarifica también algunas cosas. Ahorita yo les dije, ese pacto del Sinaí que acabamos de leer, es un pacto que hizo nuestro Dios con Israel. Pero tuvo el origen en el Sinaí. ¿Qué pasó antes? Deuteronomio 5, del 2 al 3, me permito leerlo aquí en mi Biblia brevemente, dice, Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. Horeb es Sinaí, mis hermanos, es el mismo monte. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Esto quisiera yo remarcarlo, mis hermanos, porque la Iglesia de Dios afirmamos, y yo creo que esta es una verdad, que los 10 mandamientos están desde el principio de la creación, pero no como una estructura de ley, mis hermanos. Eso tendríamos que dejarlo bien marcado. Las leyes están desde antes, pero no tienen la fuerza legal que da una estructura de ley conformada como se dio en el Sinaí. Por eso, mis hermanos, podemos afirmar, si ustedes leen este tercer párrafo de la lámina, que Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros, dice Moisés, no con nuestros padres. Es decir, nuestro Dios no hizo un pacto de esa naturaleza con Abraham, con Isaac, ni con Jacob, mis hermanos. No hay evidencia de eso y Moisés lo declara así. Porque nuestro Dios, mis hermanos, si ustedes lo recuerdan, nuestro Dios hizo un pacto con Abraham.
Aquí lo dice, este es motivo de una buena pregunta, no es motivo de nuestra plática, pero los dos pactos tienen, mis hermanos, en el tiempo una conformación muy especial. El pacto que nuestro Dios hizo con Abraham fue un pacto basado en una señal. ¿Cuál fue la señal, mis hermanos? La circuncisión. Esto, mis hermanos, nos permite entonces afirmar algo. Es una deducción, mis hermanos. Eso no está escrito, pero tampoco está escrito lo contrario. Es posible que desde la creación a ningún hombre se le obligara a guardar el sábado. No hay evidencia de eso en las escrituras. Lo que sí encontramos, mis hermanos, es que a partir del Sinaí, Israel recibe una estructura de ley conformada, mis hermanos, pero obviamente, mis hermanos, ya había leyes antes del Sinaí, las leyes ahí estaban. Por ejemplo, la última parte de esta lámina dice esto. Esto no significa que no conocieran la ley. Antes del Sinaí, estamos hablando de eso, mis hermanos. No como una estructura legal. Parece que fue todo en aquella época en una transmisión verbal, mis hermanos. ¿Por qué se afirma esto? Porque no hay nada escrito al respecto, sino a partir del Sinaí es cuando surge esto. Surge aquí una pregunta que me parece relevante, mis hermanos. Por favor, si van a Génesis 18, 19, ustedes lo saben esto. Mi hermano Emanuel, ¿no quisieras ponerla en pantalla, por favor? Yo no sé ustedes cómo conciban, mis hermanos, la relación de Dios con Abraham. Cuando Abraham sale de Ur de los Caldeos, Abraham entendemos que es idólatra, mis hermanos. Hay pruebas para hacerlo, no es el momento de hacerlo. No me alcanzaría el tiempo para justificar esto, además ustedes lo saben. Entendemos que Abraham sale de su tierra con un desconocimiento, déjenme así decirlo, de lo que es la vida en nuestro Dios. Entonces, fíjense que llega un momento en la relación de nuestro Dios con Abraham que nuestro Dios le llama amigo, mi amigo Abraham. Y entendemos esa afinidad, esa relación de padre a hijo, esa relación filial, en donde hay un amor implícito y donde entendemos, mis hermanos, que nuestro Dios le dio a conocer a Abraham muchas cosas. Por ejemplo, este versículo 19 dice, porque yo lo he conocido. Nuestro Dios dice de Abraham esto, porque yo lo he conocido. Sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado de él. Esta es una verdad increíble, mis hermanos. Esto es lo que caracteriza al Hijo de Dios, mis hermanos. Una vida de justicia y juicio. Tal es el camino de nuestro Dios. Y ustedes y yo estamos sin duda llamados a ser como Abraham. Abraham recibió, mis hermanos, sin duda, esta capacitación directa de nuestro Dios, mis hermanos. Permítanme ir a la presentación, por favor. En Génesis 26:5 vamos a ver esta otra cita. Perdón, me parece relevante que la veamos en pantalla. Perdón, mi hermano Emanuel, por haberte sacado. Allá en Génesis 26:5, el camino de Dios, acuérdense, el camino de Dios es un camino de justicia. Entonces, aquí en esta cita
vamos a ver que Abraham conocía ese camino. ¿Cuál era ese camino? Dice este versículo 5, por cuanto oyó Abraham mi voz. Es decir, hubo un momento, esto no está escrito, mis hermanos, esto lo estamos deduciendo. Hubo un momento en que nuestro Dios le enseñó a Abraham, platicó con él, hubo un momento íntimo. Y ese momento nuestro Dios le enseñó lo que está aquí, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Es decir, Abraham conoció las leyes, pero no hizo, mis hermanos, no hizo pacto con Abraham. Nuestro Dios no hizo pacto con Abraham basándose en estas leyes. El pacto que hizo nuestro Dios con Abraham fue un pacto de honor, mis hermanos. Fue un pacto, déjenme decirlo en términos muy humanos, de caballeros, de amigos, porque ellos eran amigos. Había una relación filial y por eso nuestro Dios dice, yo tengo la seguridad de que Abraham le enseñará a sus hijos mis caminos llenos de justicia. Sin duda alguna, mis hermanos, esto sucedía antes del Sinaí. Pero cuando llegamos al Sinaí, mis hermanos, encontramos precisamente, mis hermanos, precisamente lo que yo les decía, una estructura de ley. Pero detengámonos un poquito, mis hermanos. Después de Abraham, mis hermanos, han de pasar muchos años. Han de ser llevados a la cautividad allá en Egipto. Cuando salen de Egipto, mis hermanos, hacia el Sinaí, hacia donde se ha de dar el pacto basado en la ley y cuya señal, la señal es el sábado. Acuérdense, con Abraham la señal es la circuncisión. Si ustedes van, por favor, a Deuteronomio 32:6, por favor, Emanuel. Esa sí me interesa verla. En Deuteronomio 32:6, mis hermanos. Vamos a encontrar una cita, una reflexión por demás interesante. Moisés hace en labios de nuestro Dios una reflexión a cómo es el pueblo cuando va saliendo de Egipto. ¿Cómo es aquel pueblo, mis hermanos? Hay un reclamo que se le hace al pueblo de parte de Moisés y les dice, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. Así era Israel cuando salió de Egipto, hermanos. Pueblo loco e ignorante. Y le hace un recordatorio a Israel. ¿No es él tu padre que te poseyó? Esta pregunta, mis hermanos, requeriría un análisis muy profundo de parte mía y por supuesto yo creo que también tuya. Porque implica, mis hermanos, aquel sentido de pertenencia. Israel le pertenecía a nuestro Dios, era su propiedad y también del otro en la lectura inversa. Israel debió de haber hecho a nuestro Dios su Dios. Y fíjense cómo se expresa aquí al final de este versículo 6. Él te hizo y te ha organizado. Es decir, la locura y la ignorancia de Israel en Egipto fue tal que habían olvidado muchas de las enseñanzas que Abraham había dado a sus hijos. Se habían perdido con el tiempo y habiendo estado tanto tiempo en aquella tierra, ya su pensamiento era muy divagante, mis hermanos. Era respondiendo a estos calificativos, eran ignorantes, eran un pueblo loco, altamente, mis hermanos, altamente, era un pueblo altamente, déjenme así decirlo,
reactivo. Hoy lo decimos, déjenme decir un término muy coloquial nuestro. Era un pueblo, mis hermanos, de mecha corta. ¿Quién es alguien de mecha corta? Aquel que cuidado y le digas algo porque reaccionan violentamente. Cuando el hombre es de Dios, no le sucede esto, mis hermanos. Déjenme avanzar en la lámina. Vean esto que está aquí expresado, mis hermanos. Dice, al salir de Egipto, precisamente por su posición, no sabe nada de las leyes. Esto habla de esa historia, mis hermanos. Fíjense que antes de llegar al Sinaí, cuando llegan al Sinaí, estamos hablando del capítulo 20 de Éxodo. Ustedes coincidirán conmigo. Allá en el capítulo 15 de Éxodo, no voy por cuestiones de tiempo, mis hermanos, voy rápidamente aquí en la escritura, acompáñenme en la lectura. Allá en Éxodo 15, del 22 al 26, ustedes también conocen esta expresión, es antes del Sinaí, mis hermanos. Y vean lo que sucede, son algunas experiencias previas antes de llegar al pacto, al momento crucial del pacto. Dice así, versículo 22, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto del sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara. Y ustedes recuerdan que ahí las aguas son amargas. Versículo 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Vea el versículo 25, es muy especial. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol que al echarlo dentro de las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Es decir, mis hermanos, aquí pasaron cosas que luego no le prestamos mucha atención, mis hermanos. Antes de llegar allá a la data de la ley, es que cuando quiero decir data de la ley, hablo de una estructura, mis hermanos. Antes de llegar allá, ya Moisés, mis hermanos, les da estatutos y ordenanzas para probarlos. ¿En qué fueron probados, mis hermanos? Vea el capítulo 16 y versículo 4. Usted sabe la lectura, porque el pueblo primeramente tiene sed y Dios les da agua. Después le da hambre y nuestro Dios les da de comer. Pero vean la ordenanza del Señor. Versículo 4. Y Jehová dijo a Moisés, aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y juntará para cada día, para que yo le pruebe si anda en mi ley o no. Esto es antes de la data de la ley. Era algo que ya Abraham les había dado a conocer, pero ya se les había olvidado, mis hermanos. La ley de Dios se olvida por la vida cotidiana, por la influencia y experiencias críticas que se tengan. Dice el versículo 5, mas al 6º día aparejarán lo que han de encerrar, que será el doble de lo que solían juntar cada día. Entonces dijo Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, a la tarde saldréis, que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Detengo ahí la lectura, mis hermanos. ¿En qué consistió, mis hermanos? ¿En qué consistió la prueba cuando se les dio estas leyes? En el sábado, mis hermanos. El sábado fue el motivo de la prueba para ver si andaba este pueblo en sus leyes. Nuestro Dios quería probar a ver cómo era aquel pueblo, aquel desgaste mental, aquello, mis hermanos, que hace olvidar la palabra de Dios, aquello que nos pone barreras de pensamiento. Hoy en nuestros días eso nos pasa a muchos de nosotros, mis hermanos. Y a pesar de que aquel pacto fue con Israel, el sábado, mis hermanos, nosotros en la iglesia pensamos que está presente. Dice Éxodo
18 del 19 al 21. ¿Quisieras, Emanuel, hacernos de favor de proyectar esto? Éxodo 18 del 19 al 21. Esto también ocurre, mis hermanos, antes del Sinaí. Ustedes lo saben, ustedes conocen esto. Del 19, perdón, al 21 dice así la palabra. Ahora, oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios será contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los negocios a Dios. Son consejos de Jethro a Moisés. Porque Moisés, mis hermanos, a pesar de que tiene una capacidad enorme y ha sido preparado en las ciencias de los egipcios, pierde ante la presión, mis hermanos. Cuando llega la presión a nuestra vida, perdemos visión, perdemos objetivo, perdemos muchas cosas. Moisés está cayendo en errores garrafales y le dice en el versículo 20 Jethro, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde anden. Es aquello que se le dijo a Abraham y lo que han de hacer. Además, inquiere tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad. Este es el perfil, mis hermanos, que se busca en el creyente. Este es el perfil de aquel que se acerca a Dios. Y ellos van a ser caporales sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10, dice la palabra. Mis hermanos, esto sucede antes del Sinaí. Es decir, eran leyes que ya estaban ahí, mis hermanos, y que se daban a conocer, que se empezaron a soltar. Pero, mis hermanos, esto tiene una conformación muy especial. Permítanme ir a la presentación, mis hermanos. Permítanme ir para allá y seguir adelante en esto. Dice aquí esta lámina, mis hermanos. Con Moisés surge un complejo legal jurídico basado en un pacto, en donde está en medio el sábado, mis hermanos, como señal. Sin embargo, delimitar completamente la estructura de la ley que Dios les dio resulta muy difícil, mis hermanos. Yo he oído, se dice que son 623 mandamientos en la ley. Lo malo es que nunca nadie me los ha podido mostrar. Son 623, pues necesito ver el listado y verlos. Nunca los he logrado ver. Ojalá alguien hiciera ese ejercicio, lo dudo. Entonces, de momento, pues no hay que usar este concepto o este número como mera referencia, mis hermanos. Yo creo que estos 623 mandamientos necesitan ser estructurados para conocerlos. Mis hermanos, conocer este complejo, es un complejo legal jurídico en el Antiguo Testamento. No se conoce bien en el Antiguo Testamento, mis hermanos. La estructura legal que se conoció en la antigüedad, primero de manera verbal y luego en el Sinaí, se conoce ya hasta el Nuevo Testamento, mis hermanos. Les voy a presentar esto, ojalá lo alcancen a ver. Esto que les presento aquí, mis hermanos, se da a conocer hasta el Nuevo Testamento. En el Antiguo no, mis hermanos. El pueblo es muy disperso. A pesar de que están siendo capacitados, no surge precisamente una aportación ni de reyes, ni de sacerdotes que den a conocer una estructura. Esto se da a conocer después del cautiverio de Babilonia, mis hermanos. Y esta estructura es discutida ampliamente por el Señor Jesús, con sus rivales allá en su ministerio. Y permítanme revisar brevemente esto. Si ustedes van
a Mateo 22:40, por favor. No voy a quitar la lámina, por favor búsquenlo en su Biblia si son tan amables. Aquellos que tengan su Biblia a la mano. Dice Mateo 22:40, ante una discusión que ustedes saben que tuvo el Señor con aquellos hombres, dice desde el versículo 34, me permito leer lo siguiente. Mateo 22, del 34 en adelante, dice así: entonces los fariseos, oyendo que había cerrado la boca a los saduceos, se juntaron a una y preguntó uno de ellos, intérprete de la ley, tentándole y diciendo: maestro, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón. El Señor accede, mis hermanos, a contestar esto. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, mis hermanos. Con esto quiero darles a conocer esto, que la ley de nuestro Dios, que le fue dada a conocer no en estructura a Abraham, pero a Moisés y al pueblo sí se le dio a conocer en estructura, es esta que les estoy aquí presentando, mis hermanos. Es esta. Los grandes mandamientos están basadas en el amor a nuestro Dios, que solo tiene una forma de reflejarse en el amor al prójimo. Esto, mis hermanos, que estoy aquí dándoles, aquí señalando, mis hermanos, es algo que ustedes y yo hoy tenemos en el nuevo pacto. El nuevo pacto, mis hermanos, créanme que esto que les estoy aquí mostrando, el Antiguo Testamento no lo muestra tan claro como ahorita lo dijo el Señor Jesús. En la antigüedad yo tenía que hacer deducciones, suposiciones. No, aquí el Señor es muy claro de el amor a nuestro Dios y el amor al prójimo. Depende toda la ley y los profetas. Por favor, vayan a Mateo 23:23. Ahí sí, mi hermano Emanuel, ¿nos quisieras ayudar, por favor? Allá en Mateo 23:23. La ley, mis hermanos, esto se descubre, mis hermanos, bajo un análisis que hace el propio Señor Jesús para que el pueblo lo entienda. El Señor Jesús está hablando de el diezmo, y el diezmo, mis hermanos, dice así: hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejasteis lo que es más grave de la ley, es a saber, el juicio y la misericordia y la fe. La ley como estructura, mis hermanos, la ley como estructura es lo que anida estos tres factores, mis hermanos. Y esto se le dio a conocer, mis hermanos, a Abraham. El juicio, la misericordia y la fe. Entonces, el juicio y la misericordia, mis hermanos, y la fe propiamente dicha, es el sustento de la ley. Permítanme regresar a mi presentación, por favor. Esto es lo que estoy aquí tratando, mis hermanos, de demostrar en este gráfico. El juicio, la misericordia y la fe están aquí en estos dos grandes mandamientos. Esta es la esencia de la ley, en donde está inmerso el sábado. Con eso ustedes pueden ir dando respuestas a muchas cosas, mis hermanos. ¿Debemos de guardar el sábado? Sí. ¿Y cómo se debe de guardar el sábado? Bueno, pues entonces debo, mis hermanos, de tener esto presente. Déjenme hablar un poco de la estructura de la ley. A primer nivel de la ley, mis hermanos, están los 10 mandamientos.
A segundo nivel, mis hermanos, están las llamadas leyes secundarias, a veces conocidas como las leyes de Moisés, escritas en un rollo, los 10 mandamientos escritos en tabla de piedra. Y derivado de las leyes secundarias, los judíos también consideran a los salmos y a los profetas como la ley. Es decir, todo el Antiguo Testamento es la ley. Pero todo el Antiguo Testamento depende, mis hermanos, de estos 2 grandes mandamientos y lo que se llama el corazón propio de la ley. Por ejemplo, mis hermanos, ustedes guardan parte, nosotros guardamos parte de las leyes secundarias. ¿Cómo cuáles? Déjenme poner este otro gráfico. Ustedes lo conocen. Por ejemplo, ustedes guardan el diezmo. Nosotros guardamos el diezmo. El diezmo no es parte de los 10 mandamientos. Es una ley secundaria que ahí está dada. Por ejemplo, también observamos la ley de la alimentación. También es una ley secundaria. Y ahí estaban, mis hermanos, los ritos, los sacrificios, que aquí tienen un tachecito que ustedes saben que fue eliminado. Entonces, todo este escenario de la estructura de la ley, mis hermanos, el Señor Jesucristo, ustedes lo saben, nos lo han enseñado, el Señor Jesucristo no vino a abolir nada de esto. Esto sigue permanente salvo los cambios de ritos y sacrificios. Aquí adentro está el sábado. Permítanme seguir adelante, por favor. Yo requeriría hacer esta pequeña reflexión, mis hermanos. Acompáñenme en ellas. Habíamos dicho, el sábado es parte de una estructura muy importante en el Pacto del Sinaí y creemos que está vigente. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo no vino a abolir eso. Pero nosotros, mis hermanos, no somos parte del Pacto del Sinaí, no. Nosotros somos parte de lo que se llamó el Nuevo Pacto. Y por eso les pongo estas preguntas. ¿El Nuevo Pacto en qué consiste y cuándo empezó el Nuevo Pacto? Dice Hebreos 8, del 8 al 9. Búsquenlo en su Biblia, mis hermanos, para no quitar esto. Hebreos 8, del 8 al 9, dice así la palabra, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, y consumaré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Eso se les dijo a aquellos. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé por la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo los menosprecié, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que ordenaré a la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en el alma de ellos y sobre el corazón de ellos las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Mis hermanos, en esto consiste el nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? Que las leyes ahora van a ser escritas en nuestro corazón, ya no en la piedra. No se necesita esa representación, mis hermanos. Los 10 mandamientos en el nuevo pacto, tú y yo vivimos en el nuevo pacto. El nuevo pacto se escribió, las leyes se escriben en nuestro corazón. Y eso significa que nuestra religión no es una religión externa, es una religión interna, que se vive internamente con pasión, con entrega, mis hermanos. Todos los mandamientos, incluido el sábado. Hoy nosotros, el sábado no es una señal entre Dios y nosotros, sino toda la ley, porque el sábado está inmerso en la ley y la ley, mis hermanos, hoy está en nosotros. Pero es posible, mis hermanos, es posible que algunas cosas no nos queden tan claras. Me voy a la segunda pregunta. ¿Cuándo empezó el nuevo pacto?
El nuevo pacto, mis hermanos, ustedes yo creo que coinciden conmigo, está escrito ahí en Mateo 26, del 26 al 29. Me permito buscarlo yo acá para no quitar la lámina. Mateo 26, del 26 al 29. Dice así la palabra. Y comiendo ellos, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando el vaso y hechas gracias, les dio diciendo, bebed de él todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Nos habla, mis hermanos, estas citas, estos versículos, que el nuevo pacto lo instituye el Señor en la llamada última Pascua. Sobre la Pascua judía se instala el nuevo pacto, mis hermanos. Y obviamente, mis hermanos, estos son símbolos verdaderos de la iglesia. Estos son los grandes símbolos de la iglesia, la cena del Señor. Oye, pero el sábado lo desechamos. No, para nada. Porque el nuevo pacto, estos son símbolos del pacto. El nuevo pacto, mis hermanos, está escrito en nuestro corazón y allí están los 10 mandamientos. Dice esto, y acuérdense, el nuevo pacto está mostrado, mis hermanos, en lo que dice Romanos 5:5. Me permito ir para allá rápidamente. Allá en Romanos 5:5, mis hermanos, dice así la palabra. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos es dado. Sí, mis hermanos, el amor de Dios está derramado en nuestro corazón. Pero en nuestro corazón, ¿qué está escrito? Las leyes. Tenemos que garantizar que las leyes están escritas en nuestro corazón, porque ahí está el amor de Dios derramado, mis hermanos, porque la ley de nuestro Dios tiene un sustento. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. La estructura de la ley tiene un sentido enorme. Mis hermanos, los que tienen escritas la ley en su corazón, ¿cómo se comportan? Colosenses 3, del 12 al 14. Por favor, mi hermano Manuel, Colosenses 3, del 12 al 14. Si tú eres parte del nuevo pacto, y si decimos que sí, es porque las leyes, mis hermanos, fíjense que es como nuestro Dios hace el mismo efecto que en el Sinaí. Su dedo escribió en la piedra. Nuestro Dios escribe en nuestros corazones, mis hermanos. Y vean lo que dice el apóstol. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia, sufriendo los unos a los otros y perdonando los unos a los otros si alguno tuviere queja del otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de caridad del amor, la cual es el vínculo de la perfección, mis hermanos. El que dice que vive el nuevo pacto, y si tú y yo lo afirmamos, es porque tenemos las leyes de nuestro Dios escritas en nuestro corazón. Si no, tenemos que decirle a nuestro Dios, mis hermanos. Si tú eres una persona conflictiva, eres una persona que causa problemas, fíjense que ahorita esta época de pandemia, cuando tú convives con tu esposo, con tu esposa, se andan matando, mis hermanos. Y no hablo del mundo, hablo de la iglesia. Es increíble cómo el encierro nos altera, se nos olvida de lo que somos hechos, de quién somos, para dónde vamos, mis hermanos. El sábado es parte de esa ley, mis hermanos. Y en el sábado tenemos que tener esos comportamientos que acabamos de leer, porque la ley está escrita en nuestros corazones.
El sábado, mis hermanos, no es una señal entre Dios y nosotros, pero sí es parte de nuestra identidad. Déjenme llegar a la última parte de mi plática, de mi reflexión, mis hermanos. Voy a compartir pantalla nuevamente. Permítanme avanzar. Es curioso, mis hermanos, ver, mis hermanos, perdón, ¿sí ven la lámina? Uf. No, mi hermano, todavía no. Ya no. Perdón, mis hermanos. Cometí aquí otro error al oprimir aquí las teclas. Disculpen. Creo que ahí ya la ven. Gracias. Fíjense que es curioso. Los que no creen en el sábado ponen algunos argumentos valederos para ellos, ¿verdad? De esto se ha estudiado muchas veces. Pero hay veces que hay que estarlos enfrentando. Déjenme recordar esto. Dicen que ellos no guardan el sábado porque no hay un mandamiento específico para guardarlo en el nuevo pacto. Tienen razón. Ahí tienen razón, mis hermanos. Si yo a ti te dijera, a ver, muéstrame un mandamiento que diga que guarde el nuevo, que guarde el sábado en el nuevo pacto, no lo hay, mis hermanos. Hay deducciones. Por eso los llevé por este camino, mis hermanos. ¿Qué más prueba necesito saber que las leyes ahora están escritas en mi corazón? Ahí está escrito. Yo no necesito verlo escrito en la Biblia como tal. El inciso B, dicen que el sábado es de los judíos, no de la iglesia. Aquí les pongo estos signos de interrogación. Pues, ¿quién sabe qué quieren decir? Pareciera que entonces los otros mandamientos, pues tampoco se vendría la pregunta, ¿no son de ellos? ¿O sí son? Pues no, mis hermanos, la verdad es que la ley es de nuestro Dios. La ley y todos los mandamientos son de nuestro Dios. Esta discusión estéril de que el sábado es de los judíos, pero no de la iglesia. O sea, aceptan 9 mandamientos, pero el sábado no lo aceptan. Me parece curioso. Me parece curioso porque pues, las leyes están escritas en mi corazón y no está escrito que el sábado haya sido abolido. Ahí está presente, porque ahí está escrito. Y mi comportamiento en la sociedad, en la familia y con todos los que me rodean en la iglesia, dan manifestación de eso. Aquí una pequeña consideración. Efectivamente, el nuevo pacto inicia cuando el Señor muere, ¿verdad? Y todo lo que enseñó no sirvió, no trascendió. Solo fue para llamarles la atención al clero de su época. Para eso sirvió toda la enseñanza de los evangelios. Creemos que no, mis hermanos. Hay una utilidad enorme. Con esta lámina termino, mis hermanos. Permítanme hacer 2 o 3 apuntes, me parecen relevantes, ojalá usted también. Déjenme entrar a esto, mis hermanos. Cuando la ley se escribe en el corazón, mis hermanos, en nuestra mente, en corazón y mente, cuando ahí se escribe, nuestro Señor Jesucristo da el sustento a su evangelio. Ya no debe de ser una ley externa, como fue para los judíos. Para los judíos era una ley externa, escrita ahí en la tabla. Yo aquí enfrente tengo una tabla de la ley, mis hermanos. Está externa. Tú tienes ahí en casa a lo mejor ahí los 10 mandamientos en una tabla. Es adorno. Porque los mandamientos deben de estar en tu corazón, en mi corazón. Pero, ¿cómo es esto, mis hermanos? Yo nada más voy a comentar algo ahorita sencillo. El Señor Jesucristo cuando viene, magnifica la ley. Si ustedes van a Isaías 42 rápidamente, mis hermanos. Ustedes saben esto, se nos ha enseñado. Se nos ha enseñado. Aquí en Isaías 42, mis hermanos, se habla precisamente del Mesías. Es un escrito mesiánico. Y sobre este escrito se dice la labor del Señor Jesús que iba a hacer.
¿Qué es lo que iba a hacer en parte? El versículo 21 dice lo siguiente: Jehová se complació por amor de su justicia, porque la ley lo que anida es justicia, amor y fe. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Esto, ¿cuándo sucedió, mis hermanos? ¿Cuándo sucedió? En toda la enseñanza del Evangelio. El Señor Jesucristo engrandeció la ley, la magnificó, pero le dio un toque magnífico, mis hermanos. El toque magnífico es que estaba basada en el amor de Dios y en el amor al prójimo. Y el amor es algo que se puede escribir en el corazón, mis hermanos. Por eso tú, cuando amas a tu familia y si algo malo le sucede, aquí adentro sientes algo horrible. Cuando le sucede, fíjate, cuando tú y yo lleguemos, perdón, mi hermano Emanuel, que te use como un ejemplo. Si yo me enterara, déjalo, voltearlo al revés, porque se oye, lo que iba a decir se oye feo, pero déjame decirlo. Te lo digo, tú sabes que te amo, Emanuel. A ustedes, a la familia Arteaga, se les quiere de toda la vida. Si a Manuel le pasara algo, mis hermanos, algo pasaría por acá. Y más a su papá, porque lo estimamos de toda la vida. Pero ¿saben por qué sucede algo acá? Porque está escrito que debo no solo de amar a mi familia carnal. Porque el Señor Jesucristo, mis hermanos, el Señor Jesucristo amaba a aquellos. Y dice Juan 17:23. Dice Juan 17:23. Cuando el Señor Jesucristo está orando antes de padecer, el Señor Jesucristo dice lo siguiente: yo en ellos y tú en mí. El Señor está orando para que sean consumadamente una cosa y que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado como también a mí me has amado. Se habla, mis hermanos, del centro mismo del Evangelio, el amor de nuestro Dios. Por eso el Señor Jesucristo magnificó la ley, la magnificó a tal grado, mis hermanos, en su predicación del Evangelio, que obviamente la sustentó, la ancló al amor de Dios y el amor al prójimo, para que esté aquí escrita en mi corazón. Y mi comportamiento debe de dar muestras de justicia, amor y fe. Voy a la parte final de la lámina, me salto el inciso B, no porque no sea importante, ya lo mencioné en parte, mis hermanos. Dice el inciso C: hay un mandamiento con promesa. ¿Se acuerdan cuál es el mandamiento con promesa? Pues amar a nuestros padres, ¿no? Sí, ¿verdad? Tiene promesa para que nuestra vida se alargue. Pero hay un mandamiento que es figura del reposo milenial y eternal. Si ustedes van a Hebreos 4, ahí sí me gustaría, si me ayudas, Manuel, por favor, allá en Hebreos 4. Si ustedes me preguntaran directamente, ¿por qué guardas el sábado? Y si yo te contestara, para obedecer la ley, pónganme un zape. Es una respuesta correcta, pero imprecisa. La ley se guarda por amor. Si yo guardo el sábado por amor, la respuesta no solo es exacta, es altamente efectiva. El que guarda el sábado nada más por obedecer la ley todavía no entiende del todo bien de qué se trata esto. Sobre todo el nuevo pacto no lo ha asimilado. Si ustedes me preguntan a mí, ¿por qué guardas el sábado? ¿Saben por qué? Porque el Señor probó a Israel en el desierto.
probó a Israel a ver si andaban en sus mandamientos. Y la prueba fue sobre el sábado, para ver si eran capaces de obedecer algo tan sencillo para entrar en el gran reposo. ¿Cuál es el gran reposo para Israel según Hebreos 4? La tierra prometida. Si ustedes me preguntan por qué guardas el sábado, hay más respuestas muy atinadas, exactas y correctas. Exacto cuando me sujeto a la letra de la ley, pero son efectivas cuando están basadas en el amor de nuestro Dios. Si yo guardo el sábado, es para poder entrar en el reino milenial. Si ustedes y yo no somos capaces de guardar el sábado, como dice Hebreos 4, entonces, mis hermanos, no pasaremos la prueba como la hicieron los antiguos. Dice, fíjense, vean cómo mezcla el apóstol esto. Versículo 2, hablando de Israel. Bueno, desde el 1, perdón, Manuel. ¿No quieres bajar un poquito? Bajar un poquito. Dice ahí, temamos pues, que quedando aún la promesa de entrar en su reposo, tenemos esa promesa, hermanos. ¿Cuál es el reposo al que queremos entrar? A la vida eterna, a la eternidad misma, al reino. Parezca a alguno de vosotros haberse apartado. Porque también a nosotros se nos ha evangelizado como a ellos. Qué curioso, fíjense, al pueblo de Israel se le evangelizó en el desierto. Eso lo tenemos que entender teológicamente. Eso se entiende teológicamente, mis hermanos. Eso no se entiende por deducción. Entendemos, mis hermanos, que ellos fueron evangelizados. Aunque digamos que esto es de ahora, el apóstol dice que allá ocurrió. Pero no les aprovechó, dice el versículo 2, al oír la palabra, a los que la oyeron sin mezclar fe. Fíjense, qué curioso cómo el apóstol hace este mix de ideas. Dice el versículo 3, pero entramos en el reposo. Ahora está hablando en tiempo presente. Pero entramos en el reposo los que hemos creído, de la manera que dijo, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aún acabadas las obras desde el principio del mundo. Vean, mis hermanos, cómo tiene que ver la creación, el sábado precisamente, y el sábado como un detalle de prueba que se le hizo a Israel y que ahora Pablo dice que se va a hacer con nosotros, mis hermanos. Y dice el versículo 4, porque en un cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el sábado. Y este mandamiento, mis hermanos, nos sirva para que no nos ocurra lo que les ocurrió a aquellos que fueron probados con el sábado y no aprobaron. Nuestro Dios se molestó mucho, dice el versículo 5, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Me adelanto, mis hermanos, hasta el versículo 10. No hay tiempo para analizar todas estas cosas, pero ustedes las conocen y habrá momento para esto. Dice el versículo 10, porque el que ha entrado en su reposo, mis hermanos, tú y yo ya hemos entrado en su reposo. Es decir, hemos entrado en el reino. Hoy vivimos el reino de gracia. El reino de gracia es una época de reposo. Pero dice este texto, también, hablando de nuestro Dios, también Él ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues de entrar en aquel reposo. Ahora está hablando de la eternidad. Procuremos pues de entrar en aquel reposo, que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Mis hermanos, te tengo ahí la lectura. Mis hermanos, tenemos la oportunidad precisamente de refrendar nuestros votos, revalorando el sábado como aquello que fue escrito en nuestros corazones y vivir el sábado
como se vive toda la ley, en amor, en obediencia, en justicia, en verdad, en fe. Y esto, mis hermanos, nos va a garantizar la entrada al reposo de nuestro Dios al final de los tiempos. Mis hermanos, espero haber sido claro en esto. Reflexionémoslo y yo creo que algunos hallaremos en esta palabra algo que nos pueda servir para seguir adelante. Agradezco su paciencia y atención. Gracias, mi hermano Mario. Te dejo el micrófono.